Hola, estamos aquí con la nueva 160E de Yeti, que como sabéis es la primera bici eléctrica que ha desarrollado la marca y bueno, un auténtico lujo de bici. Delante tenemos 170 milímetros de recorrido, un manillar termoplástico capaz de albergar internamente el cableado, batería de 630 extraíble, motor Shimano EP8, sistema de suspensión Sixfinity con 160 milímetros de recorrido, del que hablaremos luego con más detalle. Y un detalle importante, vainas de tan solo 44,6 milímetros, albergando una rueda de 29 pulgadas. Vamos a hablar con más detalle del Sixfinity. El Sixfinity es un sistema patentado y desarrollado por Yeti desde el año 2016. Es un sistema de los denominados Six Bar, que significa que son 6 vectores los que intervienen en la cinemática de la bici. Ha sido diseñado para cubrir las demandas de robustez y cinemática específicas de las bicis eléctricas. Posee una bieleta inferior que gira en sentido horario y en un determinado momento cambia de sentido al sentido contrario, lo cual va a producir una curva de anti-squat muy peculiar que vamos a analizar a continuación. El Sixfinity funciona en 3 fases. Una primera fase en la que la bieleta inferior gira en sentido horario. Una vez alcanzamos el punto de inflexión, la bieleta para de girar para empezar a girar en sentido antihorario. Esto es lo que crea esta curva de anti-squat tan peculiar que os vamos a comentar a continuación. Vamos a hablar de uno de los parámetros de cinemática de suspensiones más conocidos, el anti-squat. ¿Qué es el anti-squat? El anti-squat es la forma que un sistema de suspensión tiene de luchar contra el hundimiento, el bamboleo que se produce al pedalear. ¿Cómo consigue el sistema contrarrestar este bamboleo, esta falta de eficacia en el pedaleo? Pues lo que hace es bloquear el sistema. Esto lo consigue mediante la tensión que nosotros ejercemos en los pedales con la cadena. Bloquea el sistema, con lo cual no permite que éste se mueva y logra aislar estas fuerzas que se producen al pedalear. El anti-squat se expresa en tanto por ciento. Aquí tenemos la curva de anti-squat de la Yeti 160E, donde podéis ver en el eje Y están representados los porcentajes de anti-squat, en el eje X está representado el recorrido de la suspensión, de tal manera que vamos a poder ver la cantidad, el porcentaje de anti-squat en cada momento del recorrido de la bici. Podéis ver que hay 2 curvas de anti-squat diferentes, una blanca que representaría el anti-squat que se consigue con el piñón de 52 y una curva azul que representa el anti-squat que se consigue con el piñón de 10. Si os fijáis, también se puede distinguir una zona un poquito más clara que se denomina zona de pedaleo. Esa zona es la que se considera que se utiliza del recorrido de suspensión mientras pedaleamos. Si os fijáis, el anti-squat está a un nivel entre el 100 y 109% en esa zona de pedaleo. ¿Qué se consigue con este porcentaje de anti-squat? Bueno, es un punto en el que hay un equilibrio entre lo que bloquea el sistema y la libertad que el bloqueo deja al sistema para actuar. Digamos que es un equilibrio entre tracción y eficacia de pedaleo. Podemos distinguir también una zona un poquito más clara que corresponde a la zona de pedaleo. En esta zona se considera que es en la zona del recorrido de la bici en la que nosotros estamos normalmente pedaleando. Si os fijáis, la curva de anti-squat está tarada entre un 100 y un 109%. Este punto es el punto justo en el que hay un equilibrio entre la eficacia de pedaleo y la tracción. Es decir, el sistema bloquea para evitar el bamboleo, pero también deja una cierta libertad al sistema para poder dibujar el terreno, para poder actuar.
Una vez que el recorrido de la bici alcanza el punto de inflexión en el que la bieleta comienza a girar en sentido antihorario, la curva de anti-squat empieza a decaer. Esto significa que el sistema va a estar menos bloqueado y más activo a la hora de absorber impactos. Un ejemplo, estamos subiendo un sendero con raíces, escalones. Queremos que cuando lleguemos a ese escalón, la rueda sea capaz de absorber el escalón de la manera más fácil posible, más libre posible. Os preguntaréis, en una bici eléctrica, ¿por qué necesito tanta eficacia de pedaleo? Muy sencillo, a partir de 25 km por hora la bici nos va a dejar de asistir, con lo cual necesitamos que luego la bici sea capaz de pedalear con la mayor eficacia posible. El siguiente parámetro sobre el que vamos a hablar es el anti-rise, también conocido como brake squat. El anti-rise lo podríamos definir como la forma en que el sistema contrarresta el efecto que produce la frenada en el sistema. Normalmente, cuando frenamos, en la suspensión trasera se pueden presentar tres escenarios diferentes. Un primer escenario en el que el sistema tiende a extenderse. Esto sucede en la mayoría de las bicis del mercado. Un segundo escenario sería aquel en el que el sistema consigue contrarrestar las fuerzas que se están produciendo, con lo cual la geometría permanecería inalterada. Y un tercer escenario, que es menos común, en el cual cuando nosotros frenamos el sistema tendería a comprimirse. Aquí tenemos la curva de anti-rise de la 160E. Como podéis ver, también se expresa en forma de porcentaje en el eje Y, mientras que en el eje X tenemos el recorrido de la bici. Como podéis observar, es una curva bastante plana, está en torno al 65% y es prácticamente igual desde el principio hasta el final del recorrido, lo cual nos va a permitir tener un comportamiento muy noble, sin muchos cambios a lo largo de todo el recorrido. Yeti ha considerado que un 65% de anti-rise es el punto justo en el cual vamos a conservar la geometría, el sistema no se va a estirar demasiado, pero además vamos a tener una perfecta tracción a la hora de frenar. Otro parámetro que además podemos ajustar en la 160E es la progresividad del sistema. Yeti nos permite, mediante este chip que viene en la parte inferior del amortiguador, seleccionar entre tres tipos diferentes de progresividad, tres porcentajes diferentes de progresividad. Una progresividad del 25%, que utilizaremos cuando queremos que la bici sea más firme en la suspensión para poder aprovechar las zonas de pampeo, los apoyos. Una progresividad del 35% que podemos utilizar cuando queremos que la bici sea más viva de suspensiones, para zonas rocosas, por ejemplo, y que también nos va a ser adecuada para si instalamos un amortiguador de muelle. Y luego una progresividad del 30% que estaría entre las dos, que un poco sería el punto intermedio. Bueno, pues espero que este vídeo haya ayudado a que aumentéis vuestro conocimiento de cinemática de suspensiones. Cualquier duda que tengáis, podéis poneros en contacto con nuestro servicio técnico y estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias.